Ya, ahora sí. Ahora sí, chicos, voy a comenzar a grabar la clase, ¿no? Vamos a hablar del cultivo de yuca. Ya les he mostrado varios videos, creo que ya lo han visto. Vamos a empezar con el tema de la información, ¿no? Vamos a hablar del mercado y su comercialización, ¿no? El cultivo de yuca es un cultivo de gran importancia, ¿no? Porque está dentro de los, como un cultivo, ¿no? De importancia para la seguridad alimentaria, ¿no? Nos ayuda en la generación de ingresos, ¿no? Pues da en zonas pues, de sequía y de suelos áridos, ¿no? Después del arroz, el trigo y el maíz, es el cuarto producto más importante, ¿no? Y es pues componente básico en la dieta de más de 1 millón de personas, ¿no? En todo el mundo. ¿Dónde se origina y se distribuye este cultivo? ¿No? La zona donde se llevó la domesticación abarca desde México hasta Brasil, ¿no? Y se cultiva pues hace 5.000 años, ¿no? Donde pues la selva amazónica, constituye un centro primario, ¿no? Donde el género botánico al cual pertenece la yuca muestra la mayor variabilidad genética y América Central pues, se muestra como un centro secundario, ¿no? Ahí tenemos una foto, ¿no? Que habla, ¿no? Aquí pues vemos a Brasil, ¿no? Como el lugar de origen y distribución de la yuca, y también tenemos a Centroamérica, ¿no? También está en Centroamérica, en esos dos lugares, ¿no? Tenemos, acá tenemos el mapa mundi, y lo vemos acá en América del Sur, ¿no? En Brasil, lo tenemos en África, ¿no? Y parte de Asia. ¿No? Tenemos que hablar de la importancia, cuando hablamos de importancia hablamos de los usos, ¿no? Cómo se usa este producto es sumamente trabajado, ¿no? En la alimentación humana, ¿no? Puede ser sancochado, frito, dulce, ¿no? También para exportación. ¿Qué otros usos tenemos? ¿No? También se da en la alimentación animal, ¿no? En la raíz también se trabaja harina integral, almidón, pan de yuca, ¿no? Acá tenemos en otros países, ¿no? El casabe, dulces como el naibó en Colombia, en Brasil, ¿no? Yuca forrajera, ¿no? Esos diversos usos que se dan en la industria. Estadísticas de la producción, ¿no? Ahora, si vamos a ver la producción mundial, ¿no? Podemos decir que África es el continente que mayor producción alcanza, ¿no? Donde podemos decir que también hay un 42.78% del total mundial en este continente africano. Y dentro de ese continente, pues, el país Nigeria es el país productor más grande, ¿no? Además, supera la cifra que produce América Latina, ¿no? Especialmente pues Brasil, dentro de Latinoamérica, América Latina, es el país productor, ¿no? Mayor país productor en Latinoamérica es Brasil. Y en el mundo, Nigeria. La importancia, ¿no? Tenemos en nuestro país, si lo vemos aquí, está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el 7º puesto. Primero está el arroz, después está la papa, después está el maíz amarillo, el maíz amiláceo, la cebada, el trigo, y después viene la yuca, ¿no? Según el MINAJ. ¿Y dónde pues se cultiva más? Se cultiva en costa y selva, en la región de Loreto, Cayali, Cusco y Junín, San Martín, Huánuco, Amazonas y Cajamarca, ¿no?
Acá tenemos un gráfico tipo pastel que habla, pues, ¿no? De la importancia, dónde están los tubérculos y raíces en un 58%, ¿no? Dentro de ellos está la yuca. Igual, la botánica. Vamos a ver sus características morfológicas, el tallo, ¿no? El tallo, vamos a propagar este cultivo a través del tallo, ¿no? Es un medio de multiplicación vegetativa de propagación asexual, ¿no? Lo podemos ver como está, ¿no? De forma exterior nudosa, quebradiza, leñosa, de médula llena y abundante savia. Las hojas son simples, profundamente lobuladas, los lóbulos oscilan entre 3 a 9, ¿no? Ahí lo podemos apreciar, las hojas, ¿no? Ahí está, otra foto de las hojas. Tenemos las flores del cultivo de yuca, el fruto y la semilla, el sistema radical, ¿no? Es variable, va desde los 20 centímetros hasta los 50 centímetros de largo, de diámetro generalmente 10 centímetros, ¿no? Ahí está el sistema radical del cultivo de yuca, etapas de desarrollo, ¿no? La sección taxonómica, si vamos a decir cuál es su nombre y apellido del cultivo de yuca, diríamos que es una Euphorbiaceae, es género Manijoc y la especie Manijoc esculenta, ¿no? Ahí está, es de la familia Euphorbiaceae. Tenemos acá un gráfico, ¿no? Que más o menos dura un año, donde los primeros 2 meses es de enraizamiento, desde el segundo al quinto mes es la formación de raíces reservantes, del cuarto al séptimo mes es el engrosamiento, y del sexto al 12º mes es la acumulación de materia seca. Tenemos acá algunas accesiones, ¿no? Pucallpa, y algunos tipos, ¿no? De yuca. Hablamos de los requerimientos edafoclimáticos, tenemos agroecología, el clima, ¿no? Es un clima tropical, ¿no? Con temperaturas entre 25 y 27 grados centígrados, ¿no? El agua, tenemos que se observa rangos de precipitación de 500 a 2000 milímetros, ¿no? Considerándose óptimas de 750 a 1250 milímetros, sobreviven periodos secos de 5 a 6 meses, ¿no? Ahí tenemos los suelos, la precipitación. Vamos a hablar de las labores agronómicas, el suelo, el manejo agronómico, ¿no? Para producir raíces reservantes de calidad es recomendable utilizar variedades, ¿no? O clones de buen rendimiento, claro, ¿no? Que sean de fácil manejo, para realizar prácticas agronómicas y fitosanitarias adecuadas en forma oportuna. Estas prácticas consisten, ¿no? En que haya una buena preparación del suelo, en usar variedades, ¿no? Seleccionar unas variedades resistentes, que se le haga un buen trabajo de tratamiento a las estacas de la yuca, que la densidad de población sea adecuada, el tema del manejo fitosanitario, control de plagas y enfermedades, prácticas culturales oportunas, rotación de cultivo por lo menos cada 3 años, ¿no? Tenemos una buena preparación del suelo con humedad adecuada. Es importante para obtener una buena brotación y enraizamiento de las estacas, ¿no? Esta consiste en remover el suelo a una profundidad de 20 a 30 centímetros y dejar libre el terreno de malezas y tocones, ¿no? En la selva, la preparación del terreno se realiza en forma manual, ¿no? Que es la tradicional. Sin embargo, en producción intensiva se recomienda preparar el suelo en forma mecanizada, ¿no? Acá tenemos una foto, la preparación del terreno, ¿no? 4 pasos de rastra por hectárea, donde se limpia de maleza, se crean las condiciones favorables, ¿no? Para la emergencia de las plántulas, ¿no? Se pulveriza el suelo contribuyendo a su degradación. Ahí está. Tenemos acá algunos tipos, ¿no? Puedes trabajar rastra, cincel, siembra directa, los rendimientos, diámetros, el número de raíces. Tenemos acá el efecto de los sistemas de labranza con el rendimiento. Tenemos la siembra de yucas, puede ser realizada en forma manual o mecanizada,
Bueno, ese video ya lo hemos visto, no lo voy a poner porque ya lo hemos revisado. Y tenemos formas de colocar la estaca en el campo, ¿no? Puede ser en forma horizontal, acá la vamos a ver mejor, en forma inclinada o forma vertical. Y cada uno tiene, según la posición de la estaca de la yuca, va a ser también su rendimiento, ¿no? Si es horizontal es 15 toneladas por hectárea, si es inclinada 13 toneladas por hectárea, si es vertical 11.99 toneladas por hectárea, ¿no? Y vemos acá un gráfico tipo barras donde los mayores rendimientos se ven en esta posición de 15 toneladas por hectárea, ¿no? Que sería en forma horizontal. Quiere decir que hay mejor rendimiento cuando colocas la estaca en forma horizontal. Eso nos dice la investigación. La profundidad de siembra, ¿no? Puede ser de entre 5 a 10 centímetros, ¿no? La distancia, ¿no? La densidad. Tenemos acá que podemos trabajar entre 1.5, ¿no? 1.2. Ahí tenemos diferentes tratamientos. Y acá, ¿no? Y tenemos una conclusión, ¿no? Esto se reafirma que al disminuir la distancia entre plantas, ¿no? Se disminuye acá. Esto se reafirma que al disminuir la distancia, ¿no? Hay disminuye el rendimiento, ¿no? Producto de la competencia por los recursos ambientales, ¿no? Entonces, no es bueno también disminuir la distancia entre las plantas, porque eso va a afectar al rendimiento. Y acá tenemos ejemplos, por ejemplo, estos gráficos de barras y la distancia, ¿no? Por ejemplo, el azulito es distancia de 1.5, el rojo es distancia de 2 metros y el verde es de 2.5 metros. Y acá estamos encontrando, pues, distancia entre hileras, que es mejor 2 metros. Ahora, distancia entre plantas. Vemos el azul 0.8, el rojo es 1 y el verde es 1.2. Quiere decir que a una distancia de 1 metro 20 hay mayor rendimiento. O sea, mayor distancia entre plantas, mayor rendimiento. ¿Ya? De ahí tenemos, aquí está, ¿no? Distancia entre plantas, 1 metro 20, entre hileras, 0.8, entre surcos. Tenemos el manejo agronómico, la selección de la variedad. No existe gran diversidad de variedades o clones, ¿no? Pero hay algunas más conocidas, ¿no? Se trabajan bastante por sus buenas características de producción. Tienen un buen hábito de crecimiento y un periodo vegetativo. ¿Cuáles son? Es la variedad señorita, arponcillo, pucalpina, paloma, rumo, tres mesinos, contamanina, morada, sachabaca, huangana y yocho. Y hay más, ¿no? Selección de las estacas, ¿no? Hay que tener algunos cuidados. Por ejemplo, utilizar tallos maduros de plantas productivas, por lo menos que tengan una edad de 8 a 12 meses de edad y que estén libres de plagas y enfermedades, ¿no? ¿Qué otras características, no? Hay que seleccionar estacas en la parte baja y media del tallo. Hay que evitar un daño físico de los tallos y de la semilla. Y hay que reducir pues, al mínimo el periodo de almacenamiento de las estacas. También las semillas deben ser pues, de tamaño uniforme, la longitud y el diámetro, ¿no? La característica adecuada es que el diámetro mayor a la mitad de la porción más gruesa del tallo, que sea una longitud de entre 15 y 20 centímetros y que tenga pues cada estaca entre 5 a 7 nudos, ¿no? Ahí está. Tenemos acá algunos datos, ¿no? Tenemos acá algunos largos, algunas investigaciones, ¿no? Donde han encontrado pues 20 centímetros con un buen rendimiento de 24. Acá también tenemos el de acuerdo al largo de las estacas. El más apropiado es de 20 a 30 centímetros, a pesar de obtener buenos rendimientos, es el mejor. 20 a 30 es el más difundido. El número de yemas, trabajamos entre 5, 6, 7 nudos por estaca.
Y acá tenemos algunas investigaciones que nos hablan que lo más recomendable es que tenga 5, 6, 7 nudos la estaca de la yuca, ¿no? Tenemos la viabilidad del material, ¿no? Seguimos, hay que hacer un tratamiento también de las semillas. Se recomienda trabajar con fungicidas más insecticidas en un lugar bajo sombra, ¿no? Tenemos que mezclar primero el insecticida con agua y agregamos después fungicida, una dosis de 2 a 3 gramos por litro, ¿no? Podemos preparar 100 a 120 litros por tanque y tratar primero la mitad de estacas atadas durante 5 minutos y luego la otra por igual tiempo. Ahí tenemos la densidad de la población y rendimientos adecuados depende básicamente del tipo de planta, ¿no? Tenemos que ver la fertilidad del suelo y también el sistema de producción, ¿no? Y en clones de tallos ramificados se utiliza un distanciamiento de siembra de 1,5 metros entre hileras y 1 metro entre plantas. Tenemos también una labor importante en la rotación de cultivos, ¿no? La yuca, pues ustedes saben que se caracteriza por producir en suelos ácidos y pobres. Entonces, muchas veces es el primer cultivo en áreas preparadas. Las siembras consecutivas pueden inducir a que los patógenos, como ustedes ya saben, y las plagas se incrementen cuando hacen un monocultivo. Entonces, por eso es importante hacer una rotación de cultivo. Es importante establecer programas de rotación de cultivos después de la segunda o tercera cosecha consecutiva de yuca, ¿no? De ahí, el tema de la fertilización. Ya saben que mientras más fertilización, hay un mejor rendimiento. Obviamente, primero hay que trabajar un análisis de suelo para ver qué plan necesita nuestro cultivo. Generalmente utilizamos 10 toneladas por hectárea de gallinaza. También se aplica 800 kilos de guano de isla, ¿no? Y con estos datos se aumenta un rendimiento, se incrementa el rendimiento en un 42%, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Fórmulas, ¿sabes? ¿Qué fórmulas podemos trabajar? El 40, 60, 20, ¿no? Momento de aplicación en preparación de terreno y a los 45 días después de la siembra, ¿no? Lo habitual. También tenemos algunas deficiencias en campo por el tema de la falta de nutrición, problemas de fósforo en este caso, problemas de potasio, ¿no? Y bueno, acá están viendo el tema de análisis del suelo para ver el tema de muestreo en campo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora el riego, ¿no? Por ejemplo, el rendimiento también es afectado por la frecuencia de riego, ¿no? Por ejemplo, con una frecuencia de riego de 14 días se obtuvieron los mayores rendimientos, ¿no? Cada 14 días, ¿no? Se da un buen rendimiento. Cada 10 días no hay, está de color azul, cada 18 días de color verde, y ahí tenemos ahí, ¿no? Diferentes valores. Entonces, también ese riego va a verse afectado en la profundidad de la raíz, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, de 0 a 60, es de 60 a 90 y 90 a 140 el tamaño de la raíz, ¿no? Entonces tenemos, esto es a 10, a 14, a 18, ¿no? Bueno, también hay que trabajar en el manejo de malezas de importancia económica, tenemos que tener cuidado, ¿no? Bueno, en el tema de las malezas, vamos a ver así, acá. La fase crítica por competencia de maleza se presenta los 2 a 4 meses después de la siembra. Es el momento importante en que debemos hacer un buen control de malezas. La eliminación de las malezas constituye una labor esencial para obtener altos rendimientos, ¿no? El deshiervo manual debe iniciarse a los 25 a 30 días después de la siembra, ¿no? Se debe realizar un desaige o eliminación de tallos, quedando solamente 2 tallos por golpe, ¿no? Entonces, ahí está el manejo de las malezas. Tenemos acá algunas de importancia, la Digitaria sanguinalis, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre los insectos, plagas en yuca.
Entonces, hay que tener cuidado porque estos patógenos, que pueden ser hongos, bacterias, virus, en caso puede ser plagas, ¿no? Ocasionadas por insectos y ácaros, nos va a reducir, nos va a ocupar problemas, ¿no? Y vamos a verlo reflejado en los bajos rendimientos, tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar estos problemas? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos dos plagas que son de importancia, que es el gusano cachón, que es el irinicello, y el taladrador o barrenador de tallos y ramas, que es el Coelostermum sp. Entonces, el mejor método es hacer una rotación de cultivos, el tema preventivo, trabajar cultivos asociados y uso de semillas sanas, ¿no? Hay que ver, evitar. Ahí está, el gusano cachudo de la yuca, ahí está. Es el erinicelio, que es un problema. Se lo estoy presentando, ahí está. Como pueden ver, es un gusano grande, ¿no? Varía, puede ser de color verde, negro, amarillo. Los huevos son de color amarillo y grandes, como lo pueden apreciar. Llegan a medir, pues, las larvas entre 10 a 12 centímetros, imagínense, que son grandes, ¿no? Y eso es la hembra, los adultos de esta larva, de este problema irinicello, ¿no? Ahí está el ciclo biológico, huevo, larva, pupa. Ahí está la larva, miren, ve, grande, es enorme. Son voraces, se alimentan de las hojas y pueden llegar, pues, a causar su defoliación total, como lo están apreciando en esta foto. La intensidad del ataque puede ser importante en cualquier etapa del cultivo, pero el efecto en la producción varía según la edad de la planta y el estado de desarrollo de la plaga. Entonces, acá hay que trabajar el control de malezas, porque ahí están, las malezas están esperando ahí a la yuca. Entonces, hay que hacer una buena eliminación de pupas, una buena preparación del suelo, ¿no? Trabajar bastante el manejo cultural. También se ha visto casos de control biológico, liberación de entomófagos, como es el caso del parasitoide Trichogramma sp, ¿no? Que parasita huevos. Y tenemos depredadores como el crisopa, ¿no? Que se alimentan de huevos y larvas, ¿no? Recién emergidas. Tenemos el chinche poisus, también, que es un depredador. Podemos trabajar con Bacillus thuringiensis, ¿no? Que es una bacteria que afecta y produce la muerte de la larva, ¿no? Tenemos también, acá tenemos otros problemas, pero son de menos importancia. La más importante es el erinicello, por eso no lo voy a ocupar mucho. Lo vamos a ver en forma general nada más. Y ahora vamos a hablar de las enfermedades en yuca. En las enfermedades tenemos algunas, como por ejemplo el añulo bacterial, que es ocasionado por Xanthomonas campestris, ¿no? Ahí tenemos algunas fotos, ¿no? De los síntomas en el envés de las hojas. Tenemos la necrosis, tenemos la pudrición bacterial, ahí podemos ver el mosaico, también ocasionado por virus, que es otro problema, la mancha parda, ¿no? Ahí tenemos el cuero y el sapo, miren cómo deja a la yuca, imagínense, las raíces de la yuca, terrible, ¿no? Entonces, acá la forma del control es utilizar siempre semillas sanas, estacas sanas, ¿no? De hacer una buena desinfección. Tenemos esto. Y ahora nos vamos al tema de la cosecha, ¿no? Ya vimos el video, está en el aula virtual, ahí lo pueden apreciar. Y la cosecha va a variar, el tiempo va a depender de la variedad o el clon. Hay variedades precoces, que son de 6 a 8 meses, hay semitardías, que son de 8 a 12 meses, y hay tardías, que es mayor a 12 meses, ¿no? ¿Cómo sabemos que ya, pues, es momento de cosechar? Cuando las hojas de la parte media de la planta se vuelven amarillentas, los tallos se vuelven leñosos, hay un pelado fácil de la cáscara, ¿no? El corte de tallo se da a unos 50 centímetros del suelo, ¿no? Y esos son algunos indicadores, ¿no? Se podemos trabajar en la cosecha manual, con la mano, con palancas,
con arrancadores, la cosecha manual. Se puede trabajar también cosecha mecanizada, ¿no? Pueden ser esas, con cosechadoras, ¿no? Ahí lo pueden ver, las fotos, ¿no? Y hay que tener unas consideraciones de factores del suelo para ver la cosecha. Y vemos ahora el tema de la post cosecha, ¿no? Hay que ver el tema de la conservación, ¿no? Evitar que perezca rápidamente, ¿no? Entonces, un método es trabajar con bolsas de polietileno, ¿no? 5% de humedad relativa y 30-40% de temperatura, ¿no? Tenemos que trabajar en un envasado de raíces individuales, en papel de cera, en wrapping paper, ¿no? El tratamiento con parafina derretida a 90 grados centígrados y congelamiento de raíces sin corteza a temperatura de 5 a 7 grados centígrados. La conservación de materiales de propagación. Los tallos deben conservarse en posición vertical, bajo sombra y en áreas ventiladas, y se recomiendan utilizar la semilla lo más pronto posible. Vemos el tema de la post cosecha, post cosecha, y vemos, ¿no? Ya, ahí está, todo lo que les he hablado. También se puede trabajar propagación clonal rápida de variedades de yuca mediante técnicas biotecnológicas. Ahí vemos el proceso de propagación in vitro. Y ahora hablamos de los costos de producción. Bueno, y podemos decir, según este gráfico tipo pastel, que hay mayor gasto en el tema de la mano de obra y en la cosecha, ¿no? Y tenemos acá unos datos del Ministerio de Agricultura en línea. Nos habla, pues, ¿no? Que tenemos costos directos, los componentes, vamos a ver el total, ¿no? Saliendo un total de costos directos de 4.892 soles, ¿no? Y añadiendo los costos indirectos nos va a salir un total de 5.283 soles, ¿no? Tenemos un rendimiento de 25 toneladas por hectárea, que es aproximadamente 500 sacos, un valor bruto de la producción que me va a salir de 8.000 soles, costos de producción 5.283, tenemos un ingreso neto de 2.716 soles, ¿no? Querías acotar aquí que en el Valle de Cañete se trabaja mucho el cultivo de yuca y con grandes resultados, donde los agricultores están viendo, pues, que hay rendimiento, ¿no? Y aparte de rendimiento hay ganancia, a diferencia de otros cultivos. Entonces muchos ya están inclinándose por el cultivo de yuca por el tema de las ganancias, ¿no? Más o menos estaba conversando con un agricultor la otra vez, que era un tesista que trabajaba en Cañete, que hablaba que pues los costos de producción eran más o menos 10.000, 8.000 o 10.000, pero había un retorno, ¿no? Había un retorno considerable. Bueno, es para acotar algo más, porque acá la información que tengo más, hablamos de selva, ¿no? Bueno, gracias, eso es todo. Con respecto al cultivo de yuca, voy a dejar de grabar. Detengo la grabación.